No, no te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, mas no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son, se encuentran en este sitio. La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión, y si sigues sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar, puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad. En numerosas ocasiones en episodios pasados, te he hablado de la mítica Atlántida, el famoso continente perdido de cuya existencia no se tiene ninguna prueba fehaciente, más que una antiquísima historia que narraban los egipcios y que, cuando esta historia estaba a punto de extinguirse dentro de este territorio al norte de África, en el siglo IV a.C., por fortuna, un viejo sacerdote egipcio le contó la historia de la Atlántida, nada más y nada menos que a Platón. Y fue este famoso pensador griego quien se encargó de inmortalizar lo que sabemos sobre esta mítica tierra hasta la fecha. Desde el siglo IV a.C., y para este momento ya era historia antigua en Egipto, la historia de la Atlántida. Tengo un episodio hablando únicamente y a detalle de esta interesantísima historia que, a pesar de que Platón hablaba de un origen fantástico de los atlantes, siendo semidioses hijos del dios Poseidón, en realidad, una vez que uno lo piensa sin las historias fantásticas, tiene sentido la existencia de un territorio habitado, en donde actualmente se encuentra el Océano Atlántico, y que este continente actualmente descanse bajo el agua, tras el famoso diluvio universal que se menciona en prácticamente todos los mitos creacionistas antiguos del mundo, que no fue enviado por ningún dios, sino que probablemente fue provocado por el deshielo hace miles de años, dándonos el mundo que conocemos hoy en día. En dicho episodio, te menciono que incluso, probablemente, el enigma del Triángulo de las Bermudas y por qué las aeronaves y los barcos fallan en esta zona del Atlántico pudiera estar conectada con la Atlántida, que quizás se encuentre ahí bajo el agua, cerca del Triángulo de las Bermudas. Te dejo por aquí las etiquetas a esos 2 episodios que hice hace un año en el podcast para que los veas una vez que termine esta emisión del programa. Pero hoy no te hablaré de la Atlántida, sino de un territorio que se cree fue contemporáneo de este continente perdido y que, igual que la Atlántida, se perdió bajo el agua tras el diluvio derivado del deshielo de los polos. Estoy hablando del menos conocido, pero no por eso menos importante, mito del continente de Lemuria. Se dice que durante la era de hielo, aproximadamente 20.000 años antes de Cristo, época en la que el nivel del mar estaba a 120 metros por debajo de lo que está hoy, había grandes ciudades que, tras el fin de esta era glacial, fueron enterrados bajo el agua, que posteriormente se convertiría en los océanos que hoy conocemos. No es ningún secreto que, a lo largo de los años, se han encontrado numerosos restos y ruinas de ciudades antiquísimas bajo el agua,
de las cuales algunas ni siquiera han podido ser determinadas sus orígenes o periodos históricos a los que pertenecieron. Esto tiene sentido, pues si hasta la fecha se siguen encontrando pirámides y caminos pertenecientes a los mayas, al sur de México y en Centroamérica, ocultas bajo vegetación en la espesa selva, o ciudades como Mohenjo-Daro, tan antigua como Mesopotamia, enterrada bajo las arenas de Medio Oriente, no es extraño pensar que haya restos de ciudades bajo el agua, pues recordemos que no hemos explorado ni siquiera el 10% de las aguas de todo el mundo. Ahora imagina, ¿qué no habrá en los territorios submarinos que aún no han sido explorados por el hombre? ¿Qué secretos de la humanidad yacen ahí debajo? Según los expertos, es muy posible que estos terrenos, hoy bajo el agua, en donde han sido hallados los restos de numerosas ciudades, antaño fueron terrenos altos en donde florecieron civilizaciones, pero que por una u otra razón, sus habitantes fueron víctimas de inundaciones y sus ciudades terminaron bajo el agua, deshaciéndose por la humedad, la erosión y el paso del tiempo. Por eso es tan difícil encontrar este tipo de vestigios, porque literalmente el agua deshace las estatuas y ruinas en las profundidades. Según David Childress, autor del libro Technology of the Gods, tan solo en el mar Mediterráneo hay más de 200 ciudades sumergidas bajo el agua. Todos ubican perfectamente a la Atlántida, como te mencioné antes, al igual que al continente MU, una fracción de tierra que, se piensa, los mayas habrían situado en el Océano Pacífico. Sin embargo, sí hay un territorio que no es del todo mitológico y que, de hecho, hay teorías científicas reales que apoyan la existencia de Lemuria. Como escuchaste, los científicos serios no creen en la existencia de la Atlántida ni de Mu, pues hasta la fecha no hay ninguna prueba ni evidencia fehaciente de la existencia de estos dos supuestos territorios en algún momento de la historia del mundo. Sin embargo, con Lemuria, la historia es diferente. Según los expertos, Lemuria estaba ubicado en el Pacífico Sur y se cree que estaba conectada con las islas hawaianas, a manera de puente entre estas y otros territorios que más adelante mencionaré. En 1860, el geólogo y naturalista inglés William Thomas Blandford encontró diversas similitudes en lo que respecta a las rocas presentes en el sur de África y al sur de la India. El geólogo descubrió, tras analizar estas piedras, con que las rocas del período pérmico, una etapa del Paleolítico, eran casi iguales en ambos sitios del planeta, habiendo una diferencia geográfica de más de 5.000 kilómetros entre África e India. ¿Cómo era posible que la misma piedra existiera en dos lugares tan separados uno del otro? Tras darle varias vueltas a esta hipótesis y con el pasar del tiempo, surgió una teoría bastante coherente, la cual postulaba la existencia de un continente que hubiese desaparecido, pero que alguna vez existió, conectando África y Asia, pero que se terminó sumergiendo bajo el océano en algún punto de la historia, eliminando el puente y creando el espacio lleno de agua entre África y Asia que conocemos hoy en día. Según cuenta una leyenda hawaiana, antes de que los dos continentes quedaran atrapados en la inundación a causa de la subida del mar, Lemuria y la Atlántida entraron en guerra. Se dice que esta guerra fue la destrucción de Lemuria, y tras esta tragedia, los lemurianos fueron obligados a refugiarse bajo tierra, utilizando como medios de transporte y de comunicación
una red de cuevas subterráneas. Este sistema de cavernas sería en realidad, según han concluido algunos, tras escuchar esta leyenda hawaiana, una red de grandes tubos de lava que están conectados en todas las islas volcánicas en Hawái. Y es que incluso hoy en día hay varios ciudadanos hawaianos que creen fervientemente que estos tubos volcánicos subterráneos están habitados por lemurianos, quienes siguieron desarrollando su civilización tras perder la guerra contra la Atlántida, pero bajo tierra, lo que significaría que, de ser cierta esta leyenda y esta creencia, habría una civilización decenas de miles de años más antigua que la nuestra, habitando debajo del Océano Pacífico. Algunos ufólogos y entusiastas de los temas inexplicables incluso han llevado esta hipótesis aún más lejos, afirmando que en estos túneles no solo hay una civilización desconocida por nosotros, sino que ésta posee una tecnología mucho más avanzada que la del país más avanzado de nuestro planeta, pues los lemurianos nos llevarían muchos miles de años de ventaja en avances tecnológicos, ya que al habitar bajo tierra, ellos no fueron víctimas de ninguno de los fenómenos naturales que han azotado al mundo en los últimos miles de años, por lo que pertenecerían al famoso e hipotético mundo prediluviano, y serían los únicos de este periodo histórico no comprobado que habrían permanecido intactos desde entonces y hasta la fecha, viviendo bajo tierra. Y claro, no podía faltar la hipótesis de que, junto con los lemurianos, también hay seres que vinieron de otros planetas viviendo con ellos ahí debajo. Curioso que, según esta leyenda, fue justamente el haber perdido la guerra contra la Atlántida lo que obligó a los lemurianos sobrevivientes a refugiarse bajo tierra, siendo que los atlantes y su territorio terminó bajo el agua debido al diluvio. El territorio lemuriano también se habría perdido bajo el agua, al igual que la Atlántida. Pero gracias a su derrota contra los atlantes, a diferencia de estos, los lemurianos habrían sobrevivido en su ciudad subterránea. ¿Y por qué se llama Lemuria? Pues agárrate, que aquí viene la parte más interesante de esta investigación, y que, a diferencia de la guerra entre la Atlántida y Lemuria y sus sobrevivientes bajo tierra, lo que estoy a punto de decirte no es una leyenda, sino que cuenta con un respaldo científico que ha sido abordado desde hace décadas y podría corroborar que, en efecto, Lemuria existió. El dato que estoy por mencionar es justamente lo que diferencia a Lemuria de la Atlántida y otros territorios míticos. Es lo que, a ojos de la comunidad científica, hace que Lemuria sea tomada en serio y la Atlántida no. Así de importante es lo que estoy por decirte. Antes de pasar a la gran revelación sobre Lemuria, déjame pedirte que le des like a este video y te suscribas a mi canal si te gusta mi forma de narrar estas historias. No olvides seguirme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. También suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si deseas adquirir tu ejemplar de mi nuevo libro, La Orden de Camazotz, puedes adquirirlo haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este video. O puedes buscarlo por ti mismo o ti misma directamente en Amazon.com. Hay entregas a todo el mundo. Y si quieres que cuente tu relato paranormal aquí en el canal, no dudes en enviármelo a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp 56 38 00 03 45. Ahora pues, continuemos con este enigma sobre Lemuria.
Ya te hablé de este fenómeno de las mismas piedras que se encontraban tanto al sur de África como en la India. Pues también había fauna mamífera que se encontraba en dos sitios del planeta, los cuales estaban separados por el océano. Aves, reptiles y anfibios podrían haber llegado en tiempos modernos de un lado a otro nadando o volando, respectivamente. Pero, ¿cómo había hecho una especie entera de mamíferos para haber cruzado un océano nadando? Era imposible. La presencia de estos animales en dos sitios diferentes divididos por mar debía significar que, en algún momento del planeta, debió haber existido tierra entre los territorios de Madagascar y de Asia. Resulta que el biólogo Ernest Heinrich Haeckel se percató de la presencia de lémures tanto en Asia como en Madagascar, y le intrigaba cómo era que esta especie existía únicamente en estos dos territorios del planeta, pues no había manera de explicar esa presencia, debido a que el Océano Índico se interponía entre ambos territorios. Para poder avanzar en sus investigaciones y comprender mejor la interrogante que lo inquietaba, Haeckel se basó en las investigaciones del geólogo inglés William Blandford, y así determinó que la presencia del lémur, tanto en Asia como en Madagascar, se debía a la presencia de un puente terrenal entre ambos territorios en algún momento antiquísimo de la historia. Se determinó que era imposible que esta especie pudiera evolucionar al mismo tiempo en dos lugares tan distanciados y con un desarrollo tan similar. Pues, a mediados de 1864, el zoólogo Philip Ludwig Sclater se interesó tanto en la teoría de Blandford que, al continuar estudiándola, decidió ponerle el nombre de Lemuria al continente perdido que alguna vez debió haber existido en este espacio ahora ocupado por el Océano Índico, y ese es el nombre que se le sigue dando hasta la fecha a este territorio hipotético que se encontraba entre tierras africanas y asiáticas en algún punto de la historia antigua. De esa forma, entre los tres científicos se encargaron de explicar cómo fue posible la existencia, en algún momento, de un continente entero que actualmente se encuentra bajo el agua y que sigue sin ser descubierto, además de que aparece en pocos escritos antiguos del mundo. Según señalaron Blandford, Haeckel y Sclater, Lemuria, el continente que era puente entre Asia y África, sufrió las consecuencias provocadas por varios terremotos y otros desastres naturales que terminaron sumergiendo a este continente bajo las aguas del Océano Índico en algún momento. Así que, como ves, aunque no se han descubierto oficialmente los restos de un continente habitado bajo el Océano Índico, sí hay una teoría científica real y con fundamentos que está avalada por la ciencia oficial sobre que en algún momento de nuestro planeta existió un continente que fue enteramente devorado por el océano y actualmente se encuentra ahí debajo. Todo lo demás que se cuenta sobre Lemuria y sus habitantes viviendo bajo tierra, su guerra con la Atlántida, su avanzada tecnología y demás, son solo hipótesis que, si bien son sumamente interesantes e intrigantes, no hay nada que compruebe eso. Sin embargo, en dado caso de que los lemurianos hubieran desarrollado refugios subterráneos, creo que tendría sentido que hubieran desarrollado tecnología impresionante, ya que ellos nos llevarían milenios de ventaja a todos los demás, incluso a potencias como Estados Unidos, Rusia o China. Sin embargo, el agua es quizá el elemento natural más destructivo y hostil, por lo que si en algún momento del mundo los restos de Lemuria llegaron a ser visibles en el fondo del Océano Índico, dudo mucho que hoy en día sigan ahí, y que si se envía a un buzo o a un submarino,
vayan a encontrar algo más allá de piedras y lodo. El agua y el paso del tiempo se han encargado de deshacerlos por completo, y por eso, quizá, no hay pruebas de la existencia de este continente que hipotéticamente, según la ciencia oficial, sí existió. Es decir, la teoría está ahí. La práctica es la que no ha dado muchos frutos al respecto. Solo imagina una estatua o edificios enteros, templos, casas y demás, que hayan estado bajo el océano durante varios miles de años. ¿Qué pasa cuando remojas una galleta en leche demasiado tiempo? Ahora, imagina lo que pasa si mantuvieras una piedra o un ladrillo bajo el agua durante miles de años. Tristemente, no creo que jamás se vaya a confirmar la existencia de la Atlántida ni de Lemuria, pues serían tan antiguas ambas civilizaciones, en caso de que fueran reales, que sus restos y vestigios ya debieron haber sido remojados y erosionados por completo, hasta convertirse en polvo o simple lodo submarino irreconocible bajo toda esa agua. No creo que las habilidades fantásticas y los poderes sobrenaturales de estos pueblos hayan sido reales. Yo creo que, si en efecto llegaron a existir las civilizaciones Atlante y Lemuriana, estas estaban conformadas por seres humanos comunes y corrientes, inteligentes, civilizados y avanzados, pero normales, como cualquier otro pueblo antiguo. Aún así, resultaría fascinante encontrar por lo menos el más mínimo indicio de que estas civilizaciones hayan sido reales, pues el hecho de confirmar que no conocemos absolutamente nada sobre nuestro mundo ni sobre nuestra propia especie nos deja mucho en qué pensar al respecto de la durabilidad y vulnerabilidad de los seres humanos y nuestros hogares en este mundo. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Lemuria haya sido real? ¿Cómo crees que haya sido la vida en este continente antiquísimo y prediluviano? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides compartir este video con todos tus amigos y conocidos y deja tu like si fue de tu agrado. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, lo cual ocurre a diario. No te vayas sin seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, así como suscribirte a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres hacerte con tu ejemplar de mi nuevo libro, La Orden de Camazotz, ya disponible en Amazon, el link para que adquieras tu ejemplar está abajo en la descripción del video. Y por último, si quieres que comparta tu experiencia paranormal aquí en el canal, no dudes en mandármela a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp 56 38 00 03 45. Esto fue El Grimorio de Rix y el antiguo misterio de Lemuria, el continente perdido bajo el agua. Nos vemos en la oscuridad.